Operaciones con conjuntos. En este video aprenderemos las siguientes operaciones con conjuntos: operación unión, operación intersección, operación complemento y operación diferencia. Para poder realizar operaciones con conjuntos, primero necesitamos tener conjuntos. Por lo tanto, vamos a ocupar estos conjuntos, los cuales habíamos descrito en un video anterior. Operación unión. Para realizar la operación de unión de conjuntos, se deben de juntar los elementos que existan en dichos conjuntos. Vamos a realizar las siguientes tres uniones: A unión B, A unión C y B unión C. A unión B, tenemos ya los conjuntos enumerados y nos dice que se deben de juntar los elementos que existan en dichos conjuntos. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es que a los elementos que hay en A le vamos a sumar los elementos que hay en B. Entonces, A unión B es igual a 0, 1, 2, 3, 4, 6 y 8. A unión C, tenemos nuevamente los conjuntos enumerados, se deben de juntar los elementos que existan en dichos conjuntos y por lo tanto la unión de A con C es igual a 0, 2, 3, 4, 6, 8 y 9. Por último, B unión C, tenemos nuestros conjuntos y juntamos todo lo que existe en dichos conjuntos. Por lo tanto, la unión de B con C es igual a 1, 2, 3, 6 y 9. Operación de intersección. Para realizar la operación de intersección de conjuntos se deben de juntar los elementos que se repiten en dichos conjuntos. Vamos a hacer las siguientes tres intersecciones: A intersección B, A intersección C y B intersección C. A intersección B. Tenemos nuestros conjuntos, nos dice que se deben de juntar los elementos que se repiten en dichos conjuntos. Los elementos que están en A y que también aparecen en B son 2 y 6. Por lo tanto, la intersección de A con B es igual a 2,6. A intersección C. Se deben de juntar los elementos que se repiten en dichos conjuntos. Si notas, el único elemento que se repite en A y en C es el 6. Por lo tanto, A intersección C es igual a 6. B intersección C. Juntamos los elementos que se repiten en dichos conjuntos. Los elementos que están en B y que también están en C son el 3 y el 6. Por lo tanto, la intersección de B con C es igual a 3,6. Por último, vamos a ver qué pasa si tenemos una intersección de estos tres conjuntos que ya tratamos. Tenemos los tres conjuntos, nos dice que se deben de juntar los elementos que se repiten en dichos conjuntos. Entonces la intersección de A con B y B con C es igual a 6. Nota que en los tres conjuntos el único elemento que se repite es el 6. Por lo tanto, esta intersección nos queda como 6. Operación complemento. Para poder realizar la operación de complemento de conjuntos, se toman los elementos que están en el conjunto universo pero no están en dichos conjuntos. Vamos a realizar el complemento de A, el complemento de B y el complemento de C. Empezamos con complemento de A. Se toman los elementos que están en el conjunto universo pero no están en dichos conjuntos. Los elementos que están en el conjunto universo pero que no están en A son el 1, 3, 5, 7 y 9. Por lo tanto, el complemento de A va a ser igual a 1, 3, 5, 7 y 9. Complemento de B. Se toman los elementos que están en el conjunto universo pero no están en dichos conjuntos. Los elementos que están en el conjunto universo pero no están en B son el 0, el 4, el 5, 7, 8 y 9. Por lo tanto, el complemento de B va a ser igual a 0, 4, 5, 7, 8 y 9. Por último, el complemento de C. Se toman los elementos que están en el conjunto universo pero no están en dichos conjuntos. Los elementos que están en el conjunto universo pero que no están en C son el 0, 1, 2, 4, 5, 7 y 8. Por lo tanto, el complemento de C es igual a 0, 1, 2, 4, 5, 7 y 8. Ahora vamos a ver la operación diferencia. Para poder realizar la operación de diferencia de conjuntos se deben de quitar los elementos que están en el otro conjunto. Primero, diferencia de A menos B. Al conjunto A le restamos los elementos que también se encuentren en B. Los conjuntos que están en A y también están en B son el 2 y el 6. Por lo tanto, la solución de esta diferencia va a ser todo lo que está en A menos el 2 y el 6. La diferencia de A con B es igual a 0, 4 y 8. Siguiente ejemplo, B menos A. Al conjunto B ahora le restamos los elementos que también se encuentren en A. Los elementos que se encuentran en B y en A son el 2 y el 6. Por lo tanto, esta diferencia va a ser todo lo que está en B menos el 2 y el 6. Es decir, la diferencia de B menos A es igual a 1 y 3. B menos C. Al conjunto B le restamos los elementos que también se encuentren en C. Los elementos que están en B y que están en C son el 3 y el 6. Por lo tanto, la solución de esta diferencia es 1 y 2. C menos B. Al conjunto C le restamos los elementos que también se encuentren en B. Los elementos que están en C y que están en B son el 3 y el 6 y la diferencia sería igual a 9. A menos C. Ahora al conjunto A le restamos los elementos que también se encuentran en C. El elemento que está en A y también está en C es igual a 6. Por lo tanto, el resultado de esta diferencia es 0, 2, 4 y 8.
Por último, C menos A. Tenemos los dos conjuntos. Al conjunto C le restamos los elementos que también se encuentren en A. El elemento que está en C y está en A es igual a 6. Por lo tanto, el resultado de esta diferencia es todo lo que está en C menos el 6, es decir, 3 y 9. Y este es el resultado de esta diferencia. En este video aprendimos operaciones con conjuntos. Aprendimos la operación unión, la operación intersección, la operación complemento y la operación diferencia. Si te das cuenta, trabajamos con conjuntos sencillos, conjuntos pequeños, para que las operaciones se pudieran entender con una mayor claridad. Obviamente puede haber conjuntos con mayores elementos que en una operación, como puede ser la diferencia o como puede ser el complemento, etcétera, etcétera, puede volverse más laborioso realizar alguna de estas operaciones aprendidas. Sin embargo, el concepto es el mismo. Siempre y cuando tú apliques el mismo concepto, vas a poder resolver ejercicios de mayor complejidad. Esperamos que este video haya sido de apoyo para tu aprendizaje. Muchas gracias.